Muy buenas tardes. Nuevamente aquí en Millennium, Canal 17, en este programa que se sigue llamando y se llamaba, y yo pienso que se llamará siempre, Política para Todos, pues la política es para todos. ¿Quién dice que es apolítico? Político también. ¿Por qué? Porque es apolítico. Bueno, es una política de él ser apolítico. Así que este es un programa para todos. Hoy, en este día tan caluroso, pero como yo siempre digo, nuestra Salta siempre está bendecida porque, o cuidada, no sé por quién, por qué será, pero menos mal que con el calor que hace tenemos un calor seco, no es un calor húmedo. Con estas temperaturas en Tucumán ya estaríamos bañados en sudor. Aquí en Salta todavía podemos caminar y lo podemos pasar mejor. Y a las nochecitas tenemos esas noches salteñas tan fresquitas, tan lindas, en la cual hasta si queremos nos podemos sentar a tomar una gaseosa y hacer una picadita, hoy en día una picadita pequeña nomás, ¿no? Porque las cosas no están para andar pesando mucho, pero sí poder hacerlo. Pero bueno, vamos al nuestro. Hoy tenemos un invitado de lujo que para mí me honra tenerlo en nuestro canal, que es el doctor Guido Giacosa. Guido Giacosa fue concejal, diputado, está en el Partido Justicialista, y le damos la bienvenida. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Guido, así, de entrada, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Partido Justicialista? ¿Vos estás de acuerdo con todas estas cosas que están pasando? Sí, recién me preguntabas si yo estoy en el Partido Justicialista y yo me siento que sí, sacar los pies del partido que Perón fundó para que contenga la unidad de las fuerzas nacionales es algo que me cuesta muchísimo hacer, pero da mucha tristeza verlo políticamente tomado, y tomado por el antiperonismo, ¿no? No es tomado por un justicialismo medio light, o por unos pejotistas, como hubo siempre, unos que eran medio entusiastas, más del sello de goma que de la doctrina. No, vienen del otro lado del río y controlan el Partido Justicialista, mandados por el gobernador. Claramente son gente que es vicaria del gobernador, como es el señor Outes, que bueno, es mano derecha del gobernador, y entre las cosas que hace con esa mano derecha es mantener estrangulado el Partido Justicialista. Ahora te hago una pregunta. ¿Esta toma que vos estás contando es de ahora o viene ya del gobierno de Juan Manuel Urtubey? Yo diría que es de ahora, porque siempre hay cuestiones de matices, ¿no? Urtubey, en sus últimos años como gobernador y como presidente del Partido Justicialista, primero que sometió al Partido Justicialista a una fricción política muy brava para someterlo a sus propias alianzas. Entonces, bueno, ahí estábamos conviviendo con ciudadanos de otros partidos en un frente, y le llamaba Frente Justicialista Renovador para la Victoria. Sí. Pero lo cierto es que en ese caso los ciudadanos del Partido Renovador iban a la cola de una política del peronismo. Y en definitiva mandábamos unos renovadores a Salta a votar por las leyes de Cristina. Claro. Eso era el truco. Porque no sé si vos sentiste, como yo al menos sentí, o me llegaron WhatsApps, de que no sé si un diputado, sí creo que era un diputado, o un integrante de otro partido, dijo que el Partido Justicialista iba a acompañar al partido del gobernador en estas elecciones. El árbol lo mea el perro, disculpando la palabra de mear, ¿no es cierto? Pero esto es al revés.
Bueno, Eso pero no. es la verdad. Pero- Lo que dice ese funcionario en este caso es la verdad, porque en este caso es el Partido Justicialista el que está puesto a las órdenes del gobernador. ¿Qué es el gobernador? Recordemos, porque nos olvidamos, de Cambiemos. Él salió electo por Cambiemos en la provincia de Salta. Pero Gustavo fue justicialista siempre, ¿no? Bueno, Macri fue a inaugurar la estatua de Perón una semana antes del balotaje. A lo que voy, Gustavo ha sido presidente de la Juventud Peronista. Sí. No, Ha sido candidato a senador y que perdió. ha sido candidato Claro, y sí, sí, funcionario por el peronismo. Pero cuando él se fue con Macri, necesariamente se le termina el peronismo, ¿verdad? Es decir, es Braden o Perón. O Perón. No sé, Braden también era bastante peronista. No, hay dos proyectos de país, dos proyectos grandes. Si uno está con la toma de la deuda, si uno está con la prisión de los dirigentes políticos y el lofer a cargo de espías de inteligencia combinado con jueces y toda esa matufia, Sí. si uno está por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, si uno está contra los derechos de los trabajadores, es como el chiste ese de si hace cuac, camina como pato, tiene pluma y tiene piquito naranja, es pato. Es Entonces, pato. Sáenz es antiperonista, por más choripanes que quiera comerse. Y compañeras que Claro, quiera palmear. que Él quiera viene palmear. del antiperonismo. Pero yo lo que me pregunto es esto. El general Perón nos legó algo que fue importantísimo y que durante mucho tiempo se aplicó, que es la comunidad organizada. Hasta hubo un congreso de filosofía en Mendoza, internacional, que él clausuró y en donde comenzó a sentar las bases de lo que era la comunidad organizada con el fin de conseguir el bien común. Decime, ¿qué tan malo encuentran en eso, en seguir en ese partido y poder actuar como comunidad organizada para buscar el bien común? Es decir, si tenemos el bien común de todos, estamos bien. Tú, yo, él, todos estamos bien. ¿Cuál es el problema que tienen en pertenecer al Partido Justicialista? Si además saben que ellos eran integrantes del justicialismo y que a través del justicialismo pueden obtener muchos votos. ¿Por qué se alejan de las bases de algo tan importante? Bueno, se alejan de las bases, pero no de los símbolos. Y sobre todo no se los dejan a sus verdaderos intérpretes. Es decir, el Partido Justicialista, ellos ahora son del Partido Justicialista, ¿verdad? Así como el señor Outes era el vocero de Cambiemos en el 2017. Sí. Bueno, el gobernador era el candidato de Cambiemos en el 2019. Y en el 2020 hicieron un congreso del Partido Justicialista en medio de la cuarentena y se lo apropiaron. Eligieron los delegados, todo, ya está todo cocinado, la ¿Y qué es lo mesa que van a de hacer en Joaquín B. González ahora entonces? Que dicen que va a haber libertad para elegir los candidatos que uno quiera. Si ya están elegidos los delegados y puestos a dedos por él, ¿qué es lo que van a hacer entonces? No, todo dedo. Para eso se suspendieron las pasos, para eso no hay ni amagues de elecciones internas en el Partido Justicialista y no las habrá en ningún partido. Es decir, vivimos en una Salta menos democrática que unos poquitos años atrás. Y en el caso del Partido Justicialista no les importan mucho los candidatos. En el 2021 condujeron un proceso electoral en el cual los candidatos del Partido Justicialista no estuvieron ni caja de fósforo. Lo importante es que el Partido Justicialista no lo tengan los militantes. No es que lo tengan ellos lo pueden tener, Sí. hacen actos. El Claro, problema pero es que no lo tenga el Partido que no lo Justicialista. tenga el verdadero Partido Justicialista, Claro. porque si no está llamado a hacer oposición a ellos. Claro. Eh, Ahora, ¿cuál es el último justicialista peronista que conoces tú? No, conozco montones. Y Pero siguen no, naciendo. que haya gobernado Salta, que haya gobernado Salta. Lo que pasa es que ocurre un extraño fenómeno con Romero y con Urtubey, ¿no? Porque Sí. si no uno puede fijar una clara, el último mojón. Estamos hablando de Juan Carlos Romero. Sí, sí. Uno puede fijar claramente un mojón, sino en Roberto Romero. Ah. Y de cualquier manera habrá quien lo discuta, ¿no? Habrá quien diga, no. Bueno, pero había coordenadas en la historia.
Cuando Juan Carlos Romero es candidato en el 95 y es gobernador por el peronismo de Salta, las coordenadas de la historia hacían que Romero fuera el peronismo. Bueno, tenía un poco de consenso de Washington, ¿no? Pero al frente estaban los renovadores, y que si Romero había dejado cesanteadas 5.000 personas, enfrentábamos a quienes habían dejado 30.000 hogares en la vía. En el duelo. Claro. Entonces las coordenadas eran, bueno, eso sí. Después Romero, persona, él va teniendo una deriva que lo lleva hacia lo que está ahora, que está de la mano con Macri, Larreta, Romero, Braden. ¿Qué es ahora Romero? Y antiperonista porque también. dicen este que momento. de presidente va a ir Pichetto en el partido que está Romero. Sí, está como de gran operador más que de, ¿no? Son como una fuerza, unos movimientos tácticos, pero en cualquier caso, del otro lado del río, del lado Braden de la política. Del otro lado. Del otro lado. Juan Carlos. Juan Carlos. Y Urtubey, que vino a ganarnos a Salta de la mano de Néstor y de Cristina, y por eso nos ganó, porque nosotros estábamos sin que nos llegue el kirchnerismo, y por eso también todos los peronistas en Salta después fuimos urtubeycistas, porque Urtubey vino a rejuvenecer en aquel 2007 lo que era el peronismo de Salta, con más peronismo, con mejor peronismo del que ejercíamos. Después, 12 años, y hoy esa deriva ideológica que lo conduce a sentarse a la mesa con Larreta, el hijo libertario, del otro lado del río. También son operadores. Urtubey también es un operador del otro lado del río, como dices tú, ¿no? Del otro lado, aunque más de este lado, más a la orillita, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que decir que Urtubey y Labaña cumplieron un rol táctico en el 2019. Ajá. ¿Sí? Es decir, sí. Por aquel ciudadano avesado en la política, eso llevaron unos votos que quizá iban sino a Macri. Y eso permitió la recuperación de la victoria. Yo no dejo de agradecerle ese movimiento táctico, pero no me cae nada simpático todo lo que hace ahora. Claro. Vos sabés que el otro día estaba tomando un café con un amigo que, bueno, vos lo conoces muy bien, Walter Waller. Claro. ¿No es cierto? Y me decía Walter Waller que sacar esa comisión de acción política, que no sepa. Y yo le dije a Walter, ¿por qué quieres sacar la comisión? Claro, porque ahí es donde está la más. Walter, que esté la comisión, si se llegara a agarrar la dirección, el liderazgo, la presidencia del Partido Justicialista, lo que había que hacer es formar la EAP, Escuela de Acción Política Justicialista. Es decir, formemos allí los nuevos integrantes, los futuros integrantes, tanto del Partido Justicialista como nuestros futuros dirigentes políticos, para que nos lleven y enseñarles cuáles son las bases sobre las que tienen que estar asentados para poder actuar como verdaderos justicialistas y peronistas también, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Yo creo que es bueno. Sí, no creo que el problema sean los órganos que estén armados. Tienen que llamar a elecciones esos señores, tienen que tener la mínima vergüenza de llamar a elecciones internas, y ahí tenemos que tratar de vencerlos, por más que nos tiraran los aparatos del mundo y las lapiceras del mundo y controlan con el gran burla las voluntades de mucha gente. Es tan falsa su posición política, ideológica, tomando el Partido Justicialista, que los afiliados de a pie somos capaces de vencerlo, pero tienen que llamar a elecciones y no lo hacen. A ver, Guido, vamos, hablemos ya no tanto de política, sino de algo que me interesa saber mucho, a ver si tú lo sabes. ¿De quién es la casa de la Subiría, en donde está la sede del Partido Justicialista? Bueno, por cierto, no es del Partido Justicialista. Claro, no es Creo que era de la Fundación Nueva Argentina. ¿Es Romero? Sí, así era en algún momento. Capaz que estoy desactualizado, pero siempre han sido flojas las bases dominiales de nuestro partido. Así que, claro, no somos los dueños
del lecho donde dormimos ni donde nos reunimos. Así es. Porque es importante tener un lugar que sea nuestro. Pero bueno, Y ya ni dormimos ni nos reunimos ahí, por cierto. No. ya ni nos dejan. Además, hay una cosa, antes siempre estaban abiertas esas puertas. Ahora la puerta de adentro está siempre cerrada, Ah, ¿no sí. es cierto? Y únicamente puedes acceder, no si vos entras por aquí, no, esa puerta es cerrada. Si te tiras hacia la derecha y entras por secretaría, y cuando quieres entrar, vos hace mucho que no entras al Partido Justicialista. Lamentablemente sí. Ah. Pero los últimos compañeros buenos que entraron ahí trataron de hacer una reunión del Frente de Recuperación Justicialista y los corrieron. Los corrieron. Afiliados de años, y le dijeron que no, que tenían que pedir permiso para usar el salón, que el señor Chávez, ahí parece que un señor Chávez que ¿Y Chávez Toledo el que manda ahí? no sé, no lo conozco, pero parece que hay un señor Chávez que es como el casero Manda ahí del sí, el Ah, casero claro, de la claro, subiría, claro. y que los corre a los compañeros. Ajá. Esa es la situación llevada al orden práctico. ¿Y qué ha pasado? ¿Vos tenés idea de lo que ha pasado con la... Walter Guayar presentó en la justicia, su abogado además, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Sí, un amparo, no sé qué, Un qué amparo. forma le han Claro. dado a la acción Sí. ahí los compañeros para exigir las Sí. elecciones internas para cargos electivos. Ajá. No los cargos internos orgánicos del partido, Sí, sino sí, que el compañero Guayar legítimamente ha dicho, yo tengo interés en ser candidato del Partido Justicialista, pero no me dan elecciones. Claro, no me dejan. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué le contestó a la justicia que no salió en ningún diario, no salió en ningún lugar? Así también estoy, sin conocer, calculo que no le han contestado. Que no ha dado todavía lugar y nada. por eso que sigue así la cosa. Así es, pero en el Partido Justicialista creo que le han respondido con silencio. Y paró la cosa. Y eso que Walter, después de tanto tiempo de ostracismo, de no sé, o de separación del partido, o de no sé qué, estaba alejado y terminó ahora de nuevo como senador por Cachi, ¿no? Sí, es un compañero que en eso es como humildemente yo soy como él. Es decir, nunca va a estar fuera de la política. Él siempre está pensando en la política, actuando, tratando de incidir en las cosas que pasan en su pueblo, en su comunidad, en su patria. Así que cuando fueron los 100 días de Macri, nos juntamos con él y con una serie de compañeros y elaboramos un documento. En aquel momento vaciago, en el que veíamos que todo se desmoronaba y que todo iba a ser peor. Sí. Escribimos que la unidad era, un documento que escribimos con Walter y otros compañeros, que la unidad era el norte más importante que teníamos que recuperar, pero que esa unidad incluía a aquellos compañeros que habían pecado de antiperonistas, si venían precedidos de modestia y disculpas, es decir, no se le entrega a la patria al endeudamiento y al saqueo y se vuelve diciendo compañeros, compañeros. Ya en esa estábamos pensando en este momento con el compañero Guayar y con muchos otros también, compañeras y compañeros. Me cabe una sola pregunta para hacerte. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Dónde estás? ¿En dónde estás militando y qué acción política estás desarrollando en estos momentos vos, Guido? Bueno, yo estoy bastante agrupado con compañeros del Partido Justicialista que están en la misma posición. Están afuera. Que estamos afuera y tenemos nuestra organización y pedimos, sobre todo el Frente de Recuperación Justicialista, y pedimos las elecciones y mantenemos el esfuerzo también para constituir un peronismo genuino de cara a las elecciones de Salta. Sí. Y también estoy agrupado con los compañeros del Partido Felicidad, de quien he sido yo candidato a diputado nacional en las elecciones anteriores. Acompañando al joven Tane da Souza. Tane da Souza. Sí, y a la compañera Tomás del departamento Metán y a Autorina Zamora. Bueno, hicimos una lista de quienes queríamos expresar el verdadero sentir del campo nacional y popular en Salta, y la verdad es que cosechamos la adhesión y la simpatía de muchísimos compañeros, llegando al 6% del electorado en la capital, en un partido que no teníamos
Claro, no tenían ni medios económicos, nada, ni nada. Pero posibilidades. así le ganamos al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, Claro. Salimos campeones del ascenso. Claro, Salimos campeones del ascenso. claro, pero no lo dejaron ascender. No, no, eso no te van a dejar. Ahí estoy yo, tratando de militar por la unidad del justicialismo auténtico y por evitar la infiltración del justicialismo no auténtico. Ahora, ¿quién es el presidente del Partido Felicidad? Mauro Sabadini. Mauro es el presidente. Sí. ¿Miguel tiene algo que ver, Miguel Isa? No tiene nada que ver ahora, pero es como un amigo preferencial del Partido del Partido Felicidad, porque el Partido Felicidad un poco se conformó en tiempos en los que Miguel Isa era intendente y que prohijó esta organización de jóvenes progresistas y peronistas. En el momento en el que se armaban varios partidos, Miguel Isa es como que ayudó a la conformación. Así que es un amigo directo del partido, sin duda. Pero no es que él esté ahí ni que nosotros estemos con... Él la última vez ha sido candidato del Partido Justicialista. Sí. Hemos lamentado ver cómo ese Partido Justicialista... ¿no? Y bueno, pero también lo pusieron a competir con un montón de listas. Claro. En fin, Partido Justicialista. Lo damos por perdido por ahora. Claro. ¿Y por qué Miguel no estuvo ahí con Felicidad participando como concejal? Bueno, no lo sé, eso habrá que preguntarle a él. Él estuvo en otras posiciones políticas distintas, pero Miguel de hecho fue candidato por el Partido Felicidad en las elecciones del 2019, cuando él fue candidato a gobernador. Claro. Fue candidato, sí. Felicidad forzó su candidatura dentro de un frente de todos que en aquel momento no quería darle elecciones. Que fue donde el oso Liavi lo despreció tanto. Así es, hizo macana el compañero Liavi. Yo en esa época que estaba trabajando con Miguel, no nos dejaron ni subir al escenario. Vos estabas ahí también, ¿te acordás? Así es. Y ni al escenario. Así es. ¿No? Fueron errores que cometimos todos y que nos costaron la derrota a manos de Cambiemos, que no nos tenemos que olvidar, que es el gobernador actual, de Cambiemos. Ahora, hagamos mea culpa nosotros también, ¿no? Sí, claro. Somos nosotros los culpables de que hayamos dejado que otras personas avancen, invadan y se adueñen del partido. No sé si no hemos sabido hacer buenas defensas, si no hemos sabido defendernos correctamente, o si sabíamos que había traiciones y no dijimos nada, ¿no? Todos tenemos... Se olía algo, ¿no? Sí, todos tenemos nuestra parte de culpa, sin duda, en la degradación del Partido Justicialista que permitió esto. No es que lo hayamos... Pero bueno, los años, el declive ideológico, lo que vos bien decías de la necesidad de mayor intensidad filosófica, enseñanza en el Partido Justicialista, derivó en este Partido Justicialista que está para donde caliente el sol. Ya no importa si son de Cambiemos, también van con ahí. También están ahí. También están ahí. Claro, pero yo lo que te pregunto, a ver. Yo nunca vi una reunión, o al menos en el Partido Justicialista no la vi, a una reunión de la Comisión de Acción Política, es decir, Comisión de Acción Política. Viene a ser como si entramos a hablar de una célula, citoplasma, mitocondria, fagocito, núcleo. Sí, claro. La Comisión de Acción Política viene a ser el núcleo de esa célula. Y nunca la vi que estuviera dentro de la célula. Siempre la vi fuera. Porque ¿quién la presidía? Antes la presidía el Indio Godoy. Y que el Indio Godoy no era... ahora el Indio Godoy está dentro del partido o está fuera. Está fuera, tiene un partido propio en este momento que se llama Igualar. Y está bien, yo digo, todos hemos tenido que ver. El Indio ha tenido que ver también con el vaciamiento del PJ que ha permitido que esto pase después. Es decir, que ha permitido que haya unos congresales por los distintos departamentos que no tuvieran la mínima sintonía con la historia del peronismo y que podían ser congresales de este partido, de aquel, de allá, también.
también ha tenido el pecado de agarrárselo medio para él al Partido Justicialista. Claro. Que ese partido Sí. vacío era más livianito, me lo agarro. Bueno, son tentaciones de los puedo llevar compañeros. yo solo nomás. Lo puedo llevar yo, con nosotros, bueno. También son pecados. Pero bueno, todos pecados de compañeros que no son los mismos que ahora están tomando el Partido Justicialista. Claro. Y Sí. que eso ya tiene otra connotación mucho más escandalosa, porque no hay que, ¿cómo va a ir bueno, una picardía, una astucia, ¿no? Es como No, sí, gobernar sí. y tomar el partido que te tiene que hacer oposición para que No te se ponga tire más. margaritas. Bueno, vamos a un corte y luego seguimos con el diputado, con el ex diputado y ex concejal. Guido. ¿Vos cuántas veces fuiste concejal, Guido? Dos. ¿Una? Dos, ¿no? Sí. Dos. El concejal Guido Yacosa, esta interesante entrevista y conversación que estamos teniendo. Y demos lugar a los anuncios publicitarios. Gracias. Pongamos sobre la mesa algunas de las prioridades que tiene Salta. Como pueblos indígenas, nuestras luchas están en los territorios, en contra de los desmontes, la desnutrición, el olvido. Las cuestiones que hacen a mujeres, géneros y diversidad. Tenemos como desafío resolver las profundas desigualdades que hay en el Norte Grande. La Facultad de Derecho de nuestra universidad pública es decisiva para que haya cambios sociales. El problema principal que tenemos acá en el Chaco salteño es el problema del acceso al agua. Creo que debemos trabajarlo al agua como un derecho. Ichinachate, Congreso de la Nación. Salteñas y salteños cuentan con nosotros. Partido Felicidad. Esto es una cosa que arranca de cierta frustración, como es la frustración de constituir el Frente de Todos bajo una consigna de unidad y de pureza en la provincia de Salta, y cuando eso fracasó, como todo el mundo sabe que fracasó, bajo cierto acoso del gobierno provincial por cooptar ese espacio. Y Acoso del gobierno provincial al que incitó el gobierno nacional y no hay que desconocerlo. No, ahí venía, sí, convalidado por estrategas porteños que atinaron a señalar Salta en el mapa y venir a avalar eso. Bueno, y allí quedamos solos en el espacio, con lo cual el origen por ahí no es muy feliz, hablando de felicidad, pero el camino que en ese momento decidimos recorrer sí lo es, y es un camino de orgullo, de coherencia, de idealismo. En mi caso yo estoy de precandidato en tercer término y le pongo el hombro a dos jóvenes políticos, pero hechos y derechos, como es Taneda Sousa, que ha sido candidato a intendente de Vaqueros, ha sido concejal de Vaqueros, pero siempre ha estado identificado con la lucha política y con el campo popular, y como es Coti Tomás, entre los dos no tienen edad ni para jubilarse, si se lo suma. Bueno, hemos visto este spot del compañero Guido Yacosa, en donde daba su presencia, es decir, a ver, pueden haber muchos candidatos, ¿no? Pero hay gente que es representativa, hay gente que tiene prestigio, hay gente que tiene currículum, y eso es Guido. El compañero Guido ha estado, si se puede hacer la pregunta, ¿cuántos años tenés, Guido? Tengo 46. ¿Y sos justicialista de qué edad? Es decir, estás inscrito en el partido. No, afiliado al Partido Justicialista desde el día que cumplí los 18 años. Los 18. Pero antes ya me había inventado un partido justicialista de los chicos para hacer elecciones en la escuela en el año 83. Ajá. Esa espuma de la democracia. Sí. Así que yo Cuando ya... comenzaba Cuando el resurgir ese. Sí, armé una elección en mi escuela y teníamos un partido que era PJC, que era el Partido Justicialista de los Chicos. De los Claro, chicos. Sí, claro. esto hace 40 años. Hace ya Un 40 poco, años, casi, claro. casi 40 Claro, 39 ya vas a cumplir Así es. 40 años. Bueno, un hombre, Guido, que estuvo siempre digamos, llevando esa bandera, esa insignia, portando el estandarte del Partido Justicialista.
Contame. Vamos a pasar ahora a otra cosita que es un poco más, ¿Cómo ves al país ahora, vos, Guido? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, con mucho... En todo sentido, ¿no? Es decir, Sí. económico, educación, salud, es decir, ¿cómo Sí, lo sí. estás viendo? Bueno, yo junto a muchos y muchas pasamos un momento de mucha decepción con la actualidad de nuestro país. Porque entendemos, hay quienes vemos un proceso en el cual aquello que llamamos la década ganada había concluido en el año 2015, o sea, hace 7 años, teníamos el más bajo desempleo de Latinoamérica y teníamos el salario en dólares más alto de toda Latinoamérica. Y teníamos la economía quizás más desendeudada del mundo, si no entrábamos en los países que estaban en el bloqueo, como Cuba, que no le presta a nadie, Sí. bueno, teníamos una de las economías más desendeudadas del mundo, por cierto, la de todo el continente americano. Y fuimos víctimas de un cerrojo político que cabalgó sobre una sociología llena de neurociencias. Por hacerla corta, nos hicieron la cabeza de que necesitábamos un cambio, que basta de interrumpirnos la novela con la cadena nacional, y los argentinos nos pegamos un tiro en el pie con Macri, es decir, nosotros nos entregamos a la contrarrevolución del poder real sin la necesidad del golpe que le dieron ni a Lugo, ni a Dilma, ni a Evo. Somos los únicos que nos entregamos a los saqueadores del Fondo Monetario Internacional y de los buitres por nuestros propios medios. Una elección y los argentinos votamos para que volvamos al Fondo Monetario Internacional, para que le paguemos a los buitres completos, para que saquemos las retenciones a la minería. Votamos para eso. Ahora tengo una pregunta. Si yo voy al señor Puig y le digo, présteme $100.000, y me dice, te presto los $100.000, pero al 20% de interés anual. No, así no mensual. ¿Me lo devuelves así, no? Sí. Agarro los 100.000, los gasto, no sé en qué. No sé. Los gasto. ¿Vos sos de la opinión que esos $100.000 con sus intereses hay que tener la obligación moral de devolverlos o no? No, los argentinos no teníamos, pobrecitos nosotros, ninguna obligación moral con esa banda de piratas. Es decir, el crédito del Fondo Monetario Internacional que se dio en tiempos de Macri era claramente una cadena geopolítica, no es un crédito, sino es a esto que se nos escaparon de las cadenas geopolíticas y que lideraron un proceso de revuelta en Latinoamérica junto con Chávez, Evo, Lugo, Correa. A estos hay que tenerlo bien, así que le demos 2 vueltas de cadena y nos prestaron el 60% del capital prestable que tenía el Fondo Monetario Internacional para socorrer hambrunas y promover el desarrollo, de la mano de una señora que era Christine Lagarde, que tenía prohibida la entrada a París porque tenía pedido de captura. Este era el nivel de los organismos multilaterales de crédito con los que nosotros hemos comerciado, en una cena con el presidente, sin que ella pase por la comisión directiva del Fondo Monetario Internacional y sin que el presidente de la Nación Argentina pase por el Congreso. Y se supone que los argentinos tenemos que pagar 100 años, porque a 100 años es la deuda monstruosa esta, desfinanciando las escuelas, los hospitales, el futuro de los argentinos, de los niños argentinos, está embargado por el FMI. Bueno, entonces, moral. Hasta años. Lo moral era sacarlos corriendo, era que asuma el peronismo. Para eso le puso el pueblo la victoria. Era que asuma y le diga, señores, aquí ustedes, eso, si quieren que se lo devolvamos, hacen que Macri y todos sus amigos devuelvan la extraordinaria fuga de capitales que produjeron. La pagamos con la plata de Panamá, con la plata de la isla Caimán. Y que además están ahí de varios argentinos. De varios ¿cierto? argentinos, somos una Ahora, potencia decime, en yo te evasión. hago una pregunta.
Gana la fórmula Alberto Cristina. Sí. ¿Qué hizo Alberto los 2 primeros años entonces? ¿Por qué no comenzó a denunciar esto? ¿Por qué no puso a alguien que supiera cómo solucionar estos problemas? Esa es la decepción. Y la verdad es que esto empezó cuando asumió Macri. Las cosas, el trabajo sucio, como le llamó su ministro de Economía, que era Prat Gai, el trabajo sucio lo hizo en una semana. En una semana pagó la deuda con los buitres del juez Griesa, levantó las retenciones a la minería y bajó drásticamente la del maíz, la del trigo y la de la soja. Derogó la ley de medios por decreto de necesidad y urgencia. Sí. Liberó el tipo de cambio. Sí. Bueno, pero y pues, ahí está, mira. ¿Qué pasaba si no se le pagaba y el juez Griesa, con su martillito que estaba así, decía, Argentina entra en default por no pagar la deuda? ¿Qué nos iba a pasar a nosotros si entrábamos en default? Entrar en default, entramos ya una vez, ¿no es cierto? En realidad, así que iba a ser así nos hacen ese cuco, pero a ver, al juez Griesa y a su martillito, durante el gobierno de Cristina y el canciller Timerman, se le discutió con el derecho. De hecho, ese juez buitre del distrito de Manhattan, recordemos que nos embargó la fragata Libertad en un puerto de la República de Ghana. Y nosotros libramos la fragata litigando en el derecho internacional. Nosotros vencimos, los argentinos, a través de nuestra abogacía internacional y de nuestro gobierno, venció a esa orden de embargo y liberamos la fragata. Y era explícito, y todo el que quería saberlo lo podía atender a que había que esperar al 31 de diciembre de 2015. Ese día vencía una cláusula dentro de las negociaciones que había llevado la Argentina con sus acreedores internacionales, que se llamaba la cláusula RUFO. Eso, the Rise Upon Better Offer. Sí. Que es que si nosotros le levantábamos la oferta a cualquiera de nuestros acreedores, se la teníamos que levantar todo lo que ya le habíamos pagado. Sí, recordemos que en Manhattan estábamos litigando contra un 1% de nuestros acreedores. En juez Griesa litigábamos contra unos fondos. Todo lo demás ya había sido arreglado, ¿no es cierto? Todo lo demás había sido arreglado. Solamente había que esperar eso y después de la cláusula de Rufo, ahí sí, en cualquier caso, ofrecerles otra cosa y pagarles a esos acreedores. Sí. Pues no. Asumió Macri, que asumió, recordemos, el 10 de diciembre de 2015. Una pregunta. Sí. ¿Por qué gana Macri? Bueno, yo creo que por lo que decía hace un momento, por un proceso de despolitización de la sociedad argentina. Es decir, a los brasileros, en la democracia brasilera no le pudieron ganar los buitres por las urnas. Tuvieron que darle un golpe blando a Dilma. A Evo no le pudieron ganar por las urnas, le tuvieron que dar un golpe duro. A Correa lo tuvieron que traicionar. A Chávez, en Venezuela, pones una urna, se llena de votos. Aquí es el único país donde fuimos, bueno, hay algunas señas de qué nos han hecho. Cuando yo digo que nos han hecho la cabeza, no es una idea paranoica mía, sino que hay una empresa que tuvo mucha nombradía internacional que se llamó Cambridge Analytica. Ellos salieron a la luz porque los norteamericanos se dieron cuenta de que le habían hecho la cabeza en la elección de Trump, y entonces hicieron una investigación en el Congreso. Eso fue a parar de que Facebook le había dado los datos prohibidos a una empresa que con inteligencia artificial había manejado las fake news, los intereses. Bueno, había hecho una cosa que era como ilegal. Se maneja el mundo ahora, ¿no? Por eso, cuando nosotros ponemos he leído y acepto las condiciones, ahí dice, alguien se encargó de que diga que no pueden vender los datos que recolectan de uno, que no los pueden enajenar para nada, que solamente son para... Bueno, eso lo violaron, y esta empresa, que no podía tener sede más que en Londres,
actuó de la mano de Facebook sobre la cabeza de los norteamericanos para meterle la uña en la elección. Cuando se arma todo el problema y se arma una investigación en el Congreso norteamericano y también en el Parlamento inglés, donde termina declarando Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, sale qué otras cosas había, dónde más había trabajado Cambridge Analytica. ¿Dónde más había trabajado? Argentina. Y de hecho, había varias maniobras que se habían hecho en ese momento sobre la figura de Cristina, que eran las mismas que se habían hecho sobre la figura de Hillary Clinton en Estados Unidos, es decir, eran los mismos trucos, las fake news relacionadas con que tenía una hija con síndrome de Down abandonada. Bueno, no te salió a vos eso, pero le salió a quien le interesaba, porque el algoritmo de pronto supo a quién tocarle esa fibra. Bueno, y de esa manera tan sofisticada y de otras más criollas, nos hicieron la cabeza a los argentinos para que nos peguemos un tiro en el pie. Y entonces, del mejor salario en dólares de Latinoamérica, pasamos a tener uno de los peores. En estos momentos tenemos un salario en dólares. Uno de los peores. Espantoso. Así es. Espantosos. En el 2015... Pero hace 2 años que se nos sigue degradando ese salario. ¿Por qué un presidente como Alberto, que pienso que tenía el apoyo de Cristina, ahora me estoy dando cuenta que no tenía ningún... Lo tenía. Lo que pasa es que era un apoyo para hacer eso que vos le estás reclamando. Bueno, pero... ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no puso...? A ver, si a mí me duele la pierna, no voy al oftalmólogo. Voy a un traumatólogo, voy a un clínico. Es decir, ¿por qué no puso un nombre? A ver, el anterior ministro de Economía, Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Qué? Ese vino a hacer el arreglo con el fondo. Es decir, así es, a convalidar eso. Que se metió también dentro del gobierno, ¿no es cierto? Así es, a convalidar esa deuda. Y ahora te hago otra pregunta. Martín Guzmán, Rodríguez, ¿qué es Rodríguez? Sí, ya no lo olvidamos. Después vamos a decir de quién era esta deuda. Ya ni nos acordamos. ¿Y el señor que está ahora qué está haciendo? Nada, por eso digo, esto es la decepción. ¿Pero qué estamos esperando entonces, Guido? ¿Que vayamos a una guerra civil? Y no, ahora hay que acompañar, hay que esperar, hay que tener una conducta democrática, pero políticamente, los que como yo querían que el gobierno traiga el oro de que tenemos depositado en Londres, y bueno, estamos derrotados, estamos viendo cómo avivar la llama del peronismo, de la causa nacional, del nacionalismo argentino. ¿Qué es Massa para vos? ¿Cuáles sus principios, sus ideas? ¿A quién pertenece Massa? Sí, Massa, bien digo. Bueno, Massa evidentemente pertenece mucho a Massa. Juega para él nomás, ¿no? Juega para él y juega frente al poder real de una manera muy distinta a la que yo pretendo de un peronista, ¿no? Bueno, ahí vemos cómo con nuestros votos en este momento se le arma un dólar especial para los ojeros porque esas familias están perdidas. Porque no es ojero, no es oro, es la familia que tiene 100 hectáreas, 80. Sí. Para eso no es el dólar soja. El dólar soja es para la zona núcleo, es para el interés. La soja es como un commodity ya, es como un petróleo. Claro, un petróleo. Y los 20.000 pesos por mes más que le van a dar por cada tonelada, que solamente va para la pampa húmeda y no llega para acá, para el norte. ¿Por qué es eso? ¿Por qué deciden que sea así? Bueno, porque eso es el poder real. ¿Qué nos tienen a nosotros? ¿Bronca? Un país, un norte, un gran noroeste, que fue el que defendió a la República Argentina cuando la querían invadir. Así es, el que pagó en sangre. Que tuvo Belgrano. Así es, el que pagó con sangre la independencia. Pagó con sangre. ¿Por qué le tiran de esta manera? Ahí está. Ahí está como estamos y mientras tanto al pueblo, que en gran medida hay una gran franja de la población que la está pasando mal, se le hace esa migaja que hay que ir a hacer una cola o entrar a una computadora y no tener CPU, es decir, es un gobierno que ajusta, que permite el saqueo, que reprime
y de pronto con nuestros votos. Y así con nuestros votos. Claro, ¿y a quién está haciendo quedar mal? Es como, el final es como de un macrismo light. Ajá. Un macrismo light, un macrismo sin lofer, pero que además le abre las puertas a la vuelta de los saqueadores en serio, porque el próximo que viene en las troneras es Larreta, es el jefe, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que de ahí vienen, esa es la tronera del poder real para poner los presidentes, de ahí de la Rúa, presidente, Macri, presidente, Larreta es el candidato natural del poder real, del antiperonismo, de la ciudad de Buenos Aires. A ver, pero explícame. Vos pensás que puede ser Larreta, ¿no? Vos a Milei no le das ninguna probabilidad de que pueda llegar a estar... No, probabilidad no se la puedo quitar. Quisiera que si hay un gorilismo apátrida, por lo menos sea ¿Por qué? con cierta salud mental, ¿sí? De la que carece ese señor, carece por lejos. Es originalmente un títere de, bueno, por ejemplo, ¿De a quién? Milei y a Espert, las conferencias que daban antes de que tengan boom, o capaz que todavía ahora, las financiaba una fundación que se llama Libertad en Acción, no sé qué, que Pero que estaba pertenece con libertarios, directamente a así, con BlackRock. esto. Ajá. Pertenece directamente a BlackRock, que es ese fondo con el que estábamos litigando en Manhattan, allá el en fondo Manhattan. de Paul Singer. Sí. Es decir, son unos agitadores, pero claro, también se van de las manos, de todos. El cabo Hitler era Cabo era Hitler bastante en la Primera funcional Guerra Mundial, el alguno, cabo. y nadie dice, nada, ¿a dónde va a llegar este? Y, Y no ganó la elección. Era ministro de Relaciones Exteriores y cuando muere el Kaiser, sube Hitler y llega y se hace dueño de Alemania, ¿no? sí, pero por lo visto pero- hubiera ganado las elecciones. Sí, hubiera ganado. Por la lo elección, visto, creo, claro. sí. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué tiene tanta simpatía entre los jóvenes Milei? Bueno, también tengo yo mi propia hipótesis, que es nuestra población es permanentemente irradiada de antipolítica. Se utiliza el término los políticos. ¿Qué es la antipolítica para vos? Bueno, No es la política, es la antipolítica. la antipolítica es un discurso teóricamente fallido, es decir, no tiene lugar en la teoría, pero Sí. Pero sí puede practicárselo. Sí, no, y además estamos permanentemente en eso. Cuando decimos los políticos, ya estamos contaminados por un discurso de antipolítica porque estamos diciendo políticos los otros. Político yo no, político otro. Y la verdad es que en la historia de la humanidad y la de los argentinos en particular ha habido mucho dolor y mucha lucha para que todos seamos los políticos, para que no haya esclavos, para que no haya personas sin derechos, para que no haya ciudadanos sin capacidad de participar. Eso está escrito con sangre en la Constitución para que los jóvenes ahora digan, no, los políticos, déjame, yo lo voto a mi ley, que el Estado desaparezca. Claro. Es una serie de gansadas, hay que llamarlos a despertar. Sí. En un 25 de mayo, un 24 de mayo, la gente afuera y preguntaba, ¿el pueblo quiere saber de qué se trata? Así es. ¿El pueblo ahora Sí. también quiere saber de qué Y se no abrieron esas puertas con chasquiditos de dedo, ¿no? Ah, no, claro, sí, No. no. Por eso, ¿vos creés de que en algún momento puede, o vos ves alguna figura que pueda hacer ese clic, A ver, yo que soy un carrillista de primera hora, para mí Ramón Carrillo hizo el gran clic de la salud en Argentina, ¿no es cierto? Así es. Así como el general Perón hizo el gran clic social en la Claro, sí. y que nadie puede negar. No. Un 16 de octubre al mediodía, cuando estaban comiendo en la casa, toda la gente comía la sopa. Así, ¿no es cierto? El 17 de octubre, a la tarde, a la noche, estaban todos felices y al otro día comiendo su sopa Así con es. toda dignidad y con Así todas es. ganas. El pueblo argentino se puso de pie. Se puso de pie. Así Sí, es. señor. Así es. Entonces, ¿vos crees que puede haber alguna persona que pueda tener esa imagen para cambiar todo este problema argentino? ¿O todavía no está? Bueno, yo creo Saliendo. en el héroe colectivo, ¿no? Es decir, Que sea toda la comunidad. y en eso creo en el peronismo como una organización, como una cultura de resistencia política argentina. Creo que el peronismo ha dado
ha puesto las bases y ha sido el almácigo de donde ha salido un Néstor, que nadie esperaba a alguien que venga y que arregle la cosa y que pague el fondo y que ponga soberanía y que se alinee con Latinoamérica. Fue un poco una sorpresa, pero porque había un peronismo donde estuviera un Néstor. Y hoy creo que ese peronismo es el caldo de cultivo de la revolución pacífica de los argentinos contra los poderes que los oprimen. Bueno, creo que nos ha llegado la hora de finalizar nuestro programa. Lindo programa, ¿eh? Han podido escuchar un hombre que, como ustedes vieron, sabe de justicialismo, ¿eh? Y sabe, es decir, sabe de soluciones, muy poca crítica, pero sobre todo tratando de dar soluciones. Y es el doctor Guido Giacosa, a quien le digo nuevamente, un honor haberte tenido en este programa, compañero Guido Giacosa. El honor ha sido mío, compañero, muchas gracias. Espero de que algún día el Partido Justicialista esté gobernado por justicialistas verdaderos y que busquen el bien común. Volveremos, no le quepa duda. Muchas gracias y si Dios quiere, hasta el jueves que viene.